13 de septiembre de 2019. Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social. Los programas sociales del gobierno, recursos del FMI, su presupuesto. El programa de orfandad por femicidio. ¿La austeridad llega a este ministerio o los programas sociales no se tocan? Lo revisaremos. Además, nos acompañará Freddy Carrión, defensor del pueblo. Las acciones de protección, un derecho de los ciudadanos contra acciones de los estados, ¿son interpretadas por la justicia al vaivén de los gobiernos de turno? En otros casos, ¿falta una reglamentación para su implementación? Una revisión pormenorizada. También nos acompañará Leandro Floco, presidente del movimiento Frente Joven en Argentina, activista de derechos humanos. La despenalización del aborto en casos de violación sexual en las reformas al Código Penal que se votarán el próximo miércoles. Lo revisaremos. La creación de una unidad especializada en delitos electorales en Fiscalía es una de las propuestas que el Consejo Nacional Electoral planteó a la Asamblea en el reinicio del segundo debate de las reformas al Código de la Democracia. La Asamblea retomó el tema después de 1 año y 9 meses de suspensión. La reapertura del segundo debate del Código de la Democracia se centró este jueves en las exposiciones de organismos y expertos. Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, fue la primera en presentar sus propuestas. Una de ellas, la creación de una unidad especializada de delitos electorales en la Fiscalía. Lo que buscamos es tener una instancia especializada que se dedique al control tanto del gasto electoral como del fondo partidario. No todos prestaban atención, pero entre los que sí, no se ve mal la propuesta. Siempre que sea para corregir los errores del pasado, yo no le veo ningún problema. El presidente del Tribunal Contencioso Electoral dice que en la ley actual hay infracciones de los sujetos políticos que no tienen sanción. Y es momento de corregir aquello. Las estamos reclasificando en leves, graves, muy graves, aquellas que se refieren solo a gasto electoral. Mediante videoconferencia expuso sus sugerencias el consejero Luis Verde Soto. Plantea, por ejemplo, el voto informado, para lo que propone la obligatoriedad de 2 debates en elecciones presidenciales. También debates para las elecciones de prefectos y debates para la elección de alcaldes en aquellos cantones que tengan más de 100.000 electores. Varias organizaciones y expertos presentaron también propuestas. Temas como que el binomio presidencial sea integrado por hombre y mujer o viceversa, cambiar el método de asignación de escaños y licencia obligatoria sin sueldo en casos de reelección. Tenemos plazo hasta noviembre para aprobarlo, así que hay también ya un preproceso en el tema, hay temas en los cuales se han adelantado. Las autoridades legislativas han confirmado que serán varias sesiones de debate y la idea sería incluir estas propuestas en el texto final. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos quienes nos acompañan. El presupuesto asignado para el Ministerio de Inclusión Económica y Social para el 2019 es de 1.064 millones de dólares. El grueso de ese monto, más de 700 millones, se destinan a bonos y programas de atención social. Allí constan, entre otros, el bono de desarrollo humano, las misiones Ternura, Las Manuelas y Mis Mejores Años, entre otros. La firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional supone para el sector social una buena noticia. Se ha dicho que al menos 400 millones de dólares adicionales van a llegar para fortalecer las atenciones que se les da a quienes más lo necesitan. Y entonces, ¿cuánto se ha recibido ya de ese dinero y dónde se lo está invirtiendo? Es nuestra primera pregunta para la ministra Berenice Cordero. Buenos días y bienvenida a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, actualmente el presupuesto del Ministerio de Inclusión Económica y Social está bordeando los 1.200 millones de dólares justamente por el proceso de las nuevas inclusiones y la ampliación del programa de protección social.
Cuando me refiero a la protección social, me refiero a dos tipos de trabajo. Por un lado, las transferencias monetarias para proteger a aquellas personas que por el ciclo de vida o las situaciones de pobreza, digamos, ven afectados su situación de vida, sus condiciones. Por ejemplo, el adulto mayor, la persona con discapacidad, los niños pequeños, son condiciones particulares de vulnerabilidad. Entonces es necesario proteger a estas personas de modo particular. Ministra, pero de los recursos que vienen gracias al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿cuánto se ha dirigido al sector social y a todos estos programas que usted lidera? Mire, nosotros hicimos un procedimiento de nuevas inclusiones que efectivamente actualmente está llegando a los 840 millones de dólares para proteger a cerca de 1 millón de personas. Por lo tanto, hemos incrementado alrededor de 140 millones de dólares en la cifra que usted dijo inicialmente, porque a partir del mes de julio pasado se produjo un proceso de inclusión de aproximadamente 140 mil personas más al bono de desarrollo humano, luego de haber hecho también algunas exclusiones durante los primeros meses del año, y de otra parte la protección particular para los adultos mayores, que se incluyeron más adultos mayores y se subió la pensión para las personas con discapacidad. De modo que tenemos una inversión entonces de 840 millones, lo cual incluyó 140 millones de dólares adicionales, y además está el presupuesto destinado a los servicios de cuidado, en el desarrollo infantil, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores. Para resumir, entonces, en lo que dice relación con el bono de desarrollo humano y el bono variable, tenemos una inversión cercana a los, exactamente le voy a decir la cifra, a los 350 millones de dólares, en lo que dice relación a todo el trabajo sobre mis mejores años, adultos mayores, etcétera, también cerca de unos 350 millones de dólares y 140 millones de dólares para las personas con discapacidad. Hay cosas que la gente no entiende cuando se habla de la catástrofe económica que dejó el gobierno anterior, y son cosas que el actual gobierno no comunica de manera adecuada porque no quiere o quizás porque no sabe cómo hacerlo. Con 700 millones de dólares ustedes tienen previsto atender a más de 1,5 millones de personas. El Correato le dejó al país una deuda de 1.200 millones de dólares para pagar una compensación a 26.000 jubilados. 26.000 versus 1,5 millones. 700 millones versus 1.200 millones. Esa es una comparación sencilla de las dimensiones de la irresponsabilidad del manejo económico de una nación, pero claro, de esas cosas en la dark side, en el verde oscuro, no se tratan. A veces es mejor no hablarlas. Al final, ministra, ¿eso ustedes también lo terminan sumando al gasto social o no? Mire, yo creo que todos los factores que se vivieron en los últimos años, de hecho, han tenido una incidencia importante en el comportamiento de la economía. Sin embargo, el presidente de la República ha tenido una decisión absolutamente frontal y clara de proteger la inversión social. Es más, se ha comprometido, y eso es lo que estamos haciendo, a ampliar la protección social, porque tenemos que llegar alrededor del 1% del PIB. Es decir, estamos en 840 millones y al término del gobierno tenemos que llegar aproximadamente a los 1.000 millones de dólares para la protección social solamente de las personas más pobres. Entonces, por eso le preguntaba, ministra, si los 1.200 millones que van a los jubilados los van a sumar ustedes al gasto social o eso es una cuenta aparte. Bueno, lo que usted acaba de decir es importante, porque las pensiones contributivas y no contributivas son parte también de la inversión social. Es así, en el caso de los adultos mayores estamos cubriendo a cerca de 370.000 adultos mayores extremadamente pobres y pobres. Cuando decimos pobres, decimos personas que tienen un ingreso per cápita menor a 40 dólares, pobres de extremos, y pobres solamente 80 dólares per cápita. Efectivamente, todo ese conjunto de elementos que usted menciona, las pensiones contributivas, las pensiones no contributivas, hacen parte de la inversión social. De modo que si sumáramos efectivamente todas estas cifras, estamos manteniendo un ritmo de inversión social que se ha mantenido. Evidentemente hay ciertos factores relacionados con la obra pública, por ejemplo, que son los gastos de inversión propiamente, que el señor presidente ha decidido mantener, completar un conjunto de obras y además de iniciar algunas prioritarias.
pero de hecho el gasto general del país en la inversión social se mantiene. Ministra, estamos en cerca de los 9.000 millones de dólares. Ahora, el 8 de marzo el presidente de la República firmó un decreto creando un bono para niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad a causa de femicidio. Pero aquí las cosas se toman su tiempo. En agosto ya se ha ejecutado el primer pago. ¿De cuántas personas estamos hablando y de cuánto es el bono? Bueno, el bono por orfandad, por femicidio, se refiere, es el mismo, la referencia es la tabla de pensiones de alimentos. Puede ser de alrededor de $120 mensuales y llegar hasta $300 de acuerdo al número de niños. La demora a la que usted hace alusión es real. Buena parte de los problemas obedecen a la dificultad de consolidar la información. En el sector justicia en el país todavía hay problemas de sistemas de información para identificar los delitos de femicidio que esté con sentencia ejecutoriada, que es lo que manda el decreto, y al mismo tiempo encontrar, identificar todos los elementos relacionados con los niños que tienen que ver con las mujeres que fueron asesinadas. Entonces, en este proceso hemos tenido algunas dificultades para identificar a los niños y también para identificar las sentencias ejecutoriadas, pero al momento ya hemos identificado 100 casos. De estos casos, niños y niñas, adolescentes menores de 18 años han recibido ya este bono, efectivamente 35, y estamos procesando los demás. Ahora, según la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, desde el 2014, 877 menores quedaron en la orfandad por femicidios. En marzo, el presidente Moreno habló de 315 huérfanos y en agosto ustedes entregan 108 bonos. Yo no soy tan bueno para las matemáticas, ministra, pero algo no cuadra. ¿Podría explicarnos, por favor? Hay una diferencia entre lo que las organizaciones de la sociedad civil identifican como el número de femicidios y aquellos que identifica la Comisión Técnica Interinstitucional. Efectivamente, de acuerdo a las organizaciones no gubernamentales, existen lo que ellos señalan en sus investigaciones y en su data, alrededor de 600 femicidios. Sin embargo, esta Comisión Técnica Intersectorial, que está liderada por el Ministerio de Justicia, la Fiscalía, la Corte Nacional, la Secretaría de Derechos Humanos, establece que existen 343 femicidios desde que el tipo penal fue señalado en el COIP. De manera que al identificar el número de niños, nosotros entendemos que son cerca de 340 niños que están relacionados con este tipo penal y con los cuales tenemos que trabajar de manera progresiva. En otro tema, bueno, en realidad, en el mismo tema de atención a los sectores más vulnerables, nos encontramos con que el gobierno ha invertido poco más de $5 millones en la construcción de 63 canchas de fútbol en 20 provincias. Espera tener 100 canchas hasta fin de año y no deberían haber gastado más de 10 millones si hacemos una proyección. La aspiración es tener 1.000 canchas en todo el territorio nacional y promediando esa inversión no debería llegar a sí mismo en una proyección a los 100 millones de dólares. 1.000 canchas, 100 millones de dólares. En sobreprecios, de Odebrecht se calcula que se llevó y repartió cerca de 900 millones de dólares. 100 millones para 1.000 canchas, Odebrecht en coimas y sobreprecios, 900 millones. Yo le quiero preguntar, ¿es que no es caro atender directamente a la gente más necesitada o es que aquí se ha robado demasiado o son las dos cosas? Mire, este proyecto Juego Limpio creo que es un horizonte muy importante para el país en el sentido de aprovechar el deporte, si bien reconociendo que es competitivo, para señalar nuevas reglas de convivencia en el país, básicamente generar acuerdos y una cultura de paz. Todos los estudios a nivel mundial y además las experiencias que se han hecho en Islandia, Zimbabue, Costa Rica, Guatemala, utilizando el deporte como un factor de inclusión, de protección de los derechos de los niños, como un factor esencial también para lograr una convivencia pacífica, están documentados y demostrados. La propuesta es básicamente impulsar el juego limpio como una norma de conducta, como unas reglas de juego que alcance a la sociedad en su conjunto, justamente por los elementos que usted acaba de mencionar. Acabamos de atravesar por un proceso traumático complejo que todavía el país está procesando, relacionado con la corrupción también, y estos son factores entonces que hieren severamente la ética de la sociedad y la posibilidad de las relaciones familiares. Entonces, la idea es de juego limpio, en el que ya se han construido
ejemplo, ya estamos construidas y adjudicadas ya 15 canchas y 48 que están en proceso de contratación. Al final de este periodo, hasta el momento tenemos 63 canchas en 20 provincias, en 40 cantones, con una inversión de 5.1 millones de dólares. La propuesta es efectivamente trabajar básicamente en la prevención de las adicciones y también tratar otros temas que son fundamentales, como son los de la violencia, que son elementos que están básicamente estructurados en las relaciones intrafamiliares, en las relaciones sociales, etcétera. La ministra Romo lo ha dicho varias veces, el problema del país respecto a la criminalidad y la violencia, está más centrado en lo que es la violencia social. Fuego Limpio lo que busca es justamente plantear al país y a los niños, niñas y adolescentes una alternativa distinta de construcción de una sociedad, de relaciones distintas que se basen en la colaboración, el respeto y que promuevan una identidad colectiva de diálogo y de paz. Ojalá y ese proyecto no tenga obstáculos en su camino. Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias. Y tras la pausa, Freddy Carrión, defensor del pueblo. Las acciones de protección y el derecho a la resistencia, derechos que falta reglamentar. Ya regresamos. El artículo 1 de la Constitución señala que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Detengámonos un segundo en lo de unitario, que nos genera algunas dudas. No es lo único, pero hablemos de eso un momento. Se supone que un Estado unitario debería tener una normativa que se aplique en todo el territorio para que sus ciudadanos la cumplan, pero eso no ocurre, las leyes están pintadas. El 371 del COTAD señala que en la sesión inaugural los consejos regionales, consejos metropolitanos y municipales procederán a elegir de entre sus miembros a la segunda autoridad del Ejecutivo del correspondiente gobierno, de acuerdo con el principio de paridad entre hombres y mujeres en donde fuere posible. 106 cantones de 221 en el país cumplen con este principio. 106 lo cumplen, 115 no lo cumplen, pero ahí no se termina la cosa. Algunas acciones de protección se han interpuesto ante la justicia y los fallos son distintos. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que primero no se cumple la ley y después se la interpreta de modo distinto dependiendo del juzgador. Eso solo tiene un nombre: inseguridad jurídica. ¿Qué es lo que ocurre? Se lo preguntamos al doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Muchas gracias por la invitación y un saludo afectuoso a quienes nos escuchan por Ecoavisa. ¿Qué ocurre con esas acciones de protección? Mire, Lenin, el problema es bastante grave en el sentido de que efectivamente, como usted ha citado, estamos en un Estado constitucional de derechos y de justicia. Hay más allá del 50% de cantones, de municipios cantonales que efectivamente cumplen con la ley de paridad, con los principios de equidad y paridad de género que garantizan la igualdad material. ¿Qué significa aquello? Que obviamente una mujer debe estar al frente de la vicealcaldía. Hay que rescatar que no son todos los gobiernos municipales los que incumplen la norma. Más del 50% lo está haciendo, y eso de una u otra manera nos pone en un escenario completamente claro, que hay el 50% de gobiernos municipales que no lo están haciendo y ante quienes presentamos estas acciones de protección a efectos de que cumplan con un derecho constitucional que es de la igualdad material bajo criterios de equidad y paridad de género, que se encuentra consagrado. Además del artículo 1 de que usted ha citado de la Constitución, también en el artículo 11, en el artículo 61, 65, 66, que garantizan el tema de la paridad de género, pero sobre todo como una obligación del Estado de activar mecanismos de acción afirmativa que pongan y sobre todo garanticen el derecho de la mujer a encontrarse representada y sobre todo ocupar espacios de opinión, espacios públicos, de dirección, de gestión, de poder, como es una vicealcaldía, que se encuentra garantizado también en el artículo 317 del COTAD. El problema no es la ley, la norma es clara, doctor Carrión, el problema es quien la aplica, y hay unos jueces que se observan taxativamente la norma y hay otros que la interpretan como les da la gana. Lamentablemente, todo lo que usted ha dicho es completamente verdad, y un caso lo tenemos aquí, Lenin, en la ciudad de Quito, que lamentablemente la señora jueza de la Unidad Judicial de la Mujer y la Familia de Tumbaco, sin ningún tipo de argumento, hay que dejarlo bien sentado,
sin ningún tipo de motivación, negó una acción de protección que buscaba que una mujer se encuentre al frente de la vicealcaldía bajo argumentos que no son legales ni argumentos que no son jurídicos, y eso hay que decirlo clara y expresamente, Lenin, que inclusive yo me atrevo a pensar de que esta resolución ya se encontraba de antemano establecida, porque realmente ofende a la dignidad de las personas, pero sobre todo a la racionalidad, que tengamos una resolución de una jueza que no tiene ningún fundamento constitucional ni legal y que adicionalmente las concejalas, 7 de 8 concejalas, expresamente le manifestaron en la audiencia que no habían tenido la oportunidad, ni mucho menos el derecho de la igualdad material, de tener una mujer en la vicealcaldía, pese a que lo propusieron como una moción que no tuvo ni siquiera el trámite parlamentario de ser conocido, de ser votada. Es decir, se coartó definitivamente un derecho que se encuentra en la Constitución, como lo hemos establecido, pero que lamentablemente este tipo de interpretaciones no le hacen bien, primero al derecho, pero sobre todo a la democracia. Ahora, pero doctor, eso no sorprende, porque en este país los jueces hacen lo que les da la gana. Muestra de aquello es el pronunciamiento de la Corte Constitucional, que tuvo que salir a aclarar algo que nunca debió existir, o algo sobre donde nunca debió existir duda, y que sin embargo la injerencia política en la justicia se encargó de adecuar a sus intereses. La Corte Constitucional ha dicho que el Estado, sus instituciones y las personas jurídicas públicas que lo conforman no son titulares del derecho al honor. Reconocer al Estado, sus funciones y órganos como titulares de derechos que son inherentes a la dignidad humana implica una desnaturalización de la noción de derechos constitucionales. ¿Cuántas veces, doctor Carrión, la justicia admitió a trámite esas acciones de protección interpuestas por el Estado o por sus funcionarios, vulnerando de esa manera los derechos de los ecuatorianos? Definitivamente, la justicia sometida al poder político, y eso lo seguimos viendo actualmente. Es muy loable y sobre todo hay que felicitar la resolución, la aclaración que dio la Corte Constitucional, porque efectivamente el Estado no tiene derechos, Lenin, tiene atribuciones y competencias, facultades. Los derechos son derechos humanos, los tiene la persona, están reconocidos de su dignidad, y eso es justamente lo que se pretende ahora, que las autoridades públicas, Lenin, a través de los GAD municipales, reconozcan, garanticen el derecho de la mujer. Ha sido una lucha histórica de años que en estos momentos nuestra Constitución ya lo recoge. Los instrumentos internacionales de los derechos humanos también lo establecen de esa manera. Los comités, solo por ponerle el caso del comité de la CEDAW, exige que el Estado cumpla con el tema de paridad, con el tema de la protección de la mujer, porque a través de estos espacios, Lenin, cuando se le niega la participación y la posibilidad de ocupar cargos públicos de relevante importancia, lo que estamos haciendo es generando índices de violencia política que luego terminarán en violencia física, psicológica. Eso debemos comprenderlos como autoridades. Ahora, las mujeres son el 50% de la población ecuatoriana y del mundo. Doctor, hablando de los derechos de la ciudadanía, de los derechos laborales, la semana anterior usted estuvo en los campamentos de la empresa Furukawa, donde se han denunciado un sinnúmero de violaciones a los derechos humanos. Usted que estuvo allí, que lo recorrió, que conversó con las personas que se encuentran allí trabajando, unos dicen esclavizados, ¿qué fue lo que pudo evidenciar? Lenin, la Defensoría del Pueblo, esto se pronunció en el mes de febrero del 2019 y sobre la base de informes de ministerios y carteras del Estado, como el Ministerio de Salud, como el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Trabajo, se llegó a la Dirección Nacional del Registro Civil, todos llegaron a determinar la vulneración de derechos de más de 5 décadas, Lenin, en un tema de esclavitud laboral. Lo he dicho y lo he ratificado. El caso Furukawa, las haciendas de Furukawa, los campamentos en donde trabaja población afroecuatoriana básicamente, han sido sometidos durante más de 50 años a situaciones indignantes, que fallan, que vulneran los derechos fundamentales, que constituye un caso exclusivo de esclavitud laboral, de servidumbre de gleba, de una esclavitud moderna, en la cual no solamente es el caso de la precarización de la relación laboral, hay gente que ni siquiera tiene la cédula de identidad, no tiene derecho a la identidad, niños que has encontrado trabajando, de hecho, gente adulta que no conoce otro trabajo que no sea el de cosechar la fibra de abacá. Eso lo hemos puesto en conocimiento del Estado ecuatoriano, de las autoridades, a efectos de que se inicien los procedimientos respectivos, primero, para sancionar a una empresa de que no tiene nada de inversión extranjera, que no tiene
tiene nada de empresario, porque un empresario que vulnera los derechos, que a costa de la vida de las propias personas... Sí, doctor Carrión, el problema es que usted lo denunció en febrero, la Defensoría lo denunció en febrero, periodistas lo denunciaron antes. Por cierto, la investigación periodística del caso Furukawa le ha valido a la barra espaciadora, a Diego Casar y a Susana Morán una nominación a los premios de periodismo de la Fundación de Gabriel García Márquez. Felicitaciones a ellos por ese periodismo que descubre, que denuncia y que busca contribuir a que este sea un país con menos injusticias. Desde febrero. ¿Y qué ha cambiado? No ha cambiado nada. Siguen allí esos trabajadores, siguen siendo vulnerados sus derechos. ¿De qué sirve entonces la institucionalidad del país si las cosas no cambian? Lamentablemente, Lenny, tengo que compartir con lo que usted acaba de decir. Desde febrero, y no solo desde febrero, desde mucho antes, desde noviembre, que ya se presentó y que se inició el proceso de investigación defensorial, la situación no ha cambiado. Y aquí hay que hacerle un llamado al gobierno. Le hemos pedido que el gobierno tome cartas en el asunto. Es su responsabilidad determinar primero la sanción respectiva a una empresa que ha vulnerado derechos fundamentales, que ha convertido a una población afroecuatoriana en esclavos bajo la figura de la servidumbre de gleba. Es necesario que se inicie en el proceso de expropiación de estas tierras, porque efectivamente el artículo 13 de la Ley de Tierras permite de que se expropie tierras cuando se ha precarizado y se han vulnerado los derechos laborales, y creo que este es un caso grave, que inclusive, Lenin, me atrevo a decirle que también las Naciones Unidas están atentos a este proceso y cómo el gobierno nacional atiende y sanciona este tipo de empresas vulneradoras de derechos humanos. Freddy Carrión, defensor del pueblo. Vamos, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias a usted, Lenin. Y cuando regresemos, Leandro Floco, activista de derechos humanos, presidente del movimiento Frente Joven en Argentina. La despenalización del aborto en el Código Orgánico Penal, el capítulo que contiene este tema, se votaría por separado el próximo miércoles. Breve pausa y volvemos. El 18 de septiembre, el próximo miércoles, la Asamblea Nacional retomará el tratamiento y votación del Código Integral Penal que propone, entre otras cosas, la despenalización del aborto en casos de violación. Esto ha generado polémica y desde distintas orillas, unos y otros exponen argumentos a favor y en contra de esta iniciativa. Hoy en Contacto Directo nos acompaña Leandro Floco, activista de derechos humanos, presidente del movimiento Frente Joven de Argentina. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Leandro, ustedes están en contra de la despenalización del aborto. ¿Por qué razones? ¿Qué tal, Lenin? ¿Cómo le va? En primer lugar, bueno, estamos muy preocupados porque en verdad lo que se está buscando con esto es la legalización del aborto, ¿sí? Creo que lo que se está buscando por parte de algunos asambleístas es vender pescado podrido y querernos llevar a través de la causal de aborto por violación, en verdad legalizar de hecho el aborto aquí en Ecuador. ¿Qué es deber de un Estado y un derecho humano la preservación de la salud y la vida? Las mujeres abortan. Si lo hacen desde la clandestinidad, se enfrentan a riesgos. Eso sin tomar en cuenta que miles de niñas son violadas cada año. Y tener un hijo a los 14 no es precisamente la más feliz de las opciones. ¿Cómo conciliamos estas posiciones que también cuentan porque son reales? Mire, Eleni, yo de donde vengo, de la Argentina, hace ya del 2011 que se habla del tema de aborto por violación. Nosotros incluso el año pasado hemos trabajado mucho en la defensa de las dos vías, porque creemos que no solamente debemos preocuparnos por la mujer que está en riesgo, sino también por el niño que lleva en su vientre. Y quería decirte que en verdad lo que se va a buscar no tanto pasa por los casos de violación, sino también por todo lo que lleva a eso. Te cuento algunos casos puntuales. Nosotros hemos tenido, gracias a una normativa en causa de violación, en de que madres inicien sexualmente a sus hijas para una red de trata. Tenemos algunos grises donde no se sabe a partir de qué semana se podría llevar adelante una intervención quirúrgica, y tenemos casos donde a las 24, 25, 26 semanas, es decir, estamos hablando más de 6 meses de vida, y donde el bebé está bien formado, donde se quiere implementar un aborto por la causal de violación, cuando en verdad no corre riesgo la salud de la mujer y la salud del bebé, y lo que se plantea es hacer una cesárea. Y lo que han hecho, como en dos casos, en dos provincias del interior del país, donde hemos visto cómo a un bebé lo han sacado del vientre de su madre y lo han dejado morir, agonizando durante 10 horas
en la chata de un hospital, o peor, como se ha dado en otras provincias donde el gobierno no se ha hecho responsable, ha buscado que se den los tratamientos de neonatología de la mejor manera, pero sabemos que a medida que pasan los días las posibilidades de vida van aumentando, y el hecho de que lo hayan hecho a las 25 semanas, lo cual es algo terrible, una locura, hace que el bebé haya agonizado durante 10 días luchando por su vida. Estos casos son los que seguramente, en caso de aprobarse la semana que viene la reforma del COIP, nos estemos encontrando y sea moneda corriente aquí en el Ecuador. Como también tenemos el otro caso que se ha dado en una de las provincias donde hay una complicidad por parte del entorno familiar. Tenemos que saber que las violaciones se dan en el entorno familiar, en más de un 80%. Y lo que estamos nosotros tratando de hacer es evidenciando que hay una espiral de violencia donde la chica es sistemáticamente violada, y porque es sistemáticamente violada, termina quedando embarazada, y la solución que nosotros le estamos dando a esa chica es generándole un trauma más. Le estamos generando un trauma más con el caso del aborto. Ahora, Leandro, la OEA señala que las restricciones de acceso al aborto son una forma de violencia contra las mujeres. Y en relación a aquello, organizaciones como Human Rights Watch plantean lo siguiente. Lo invito a escucharlo. La solución que se ha encontrado para estos casos, tanto en Europa como en el caso más reciente de Chile, es que la mujer que ha sido víctima de una violación se acuda a los servicios médicos, se haga los test, los exámenes correspondientes, y sobre esas bases se autorice dentro de los términos que se establezcan, por ejemplo, las primeras 12 o 14 semanas desde el embarazo, se facilite la interrupción del embarazo. La doctrina y la jurisprudencia a nivel, yo diría, global, tiene un consenso sólido, es el que el aborto en estos tres supuestos, cuando la vida y la salud de la madre está en peligro, cuando el feto no es viable o cuando la mujer ha sido víctima de una violación, constituye una violación a los derechos fundamentales de la mujer. ¿Y cuál es la propuesta que ustedes tienen ante este conflicto? ¿Cerrados totalmente ante cualquier posibilidad de aborto? En primer lugar, nosotros lo que le estamos planteando a la chica es aborto sí, aborto no. Cuando en verdad nosotros tendríamos que plantear propuestas superadoras desde los mismos asambleístas que traten de preservar tanto la vida de la mujer que está en riesgo como el niño por nacer. En Argentina nosotros el año pasado hemos logrado, a través de varios congresistas, plantear más de 19 iniciativas legislativas que traten de amparar esto de la maternidad vulnerable. Porque lo que necesita la chica es un Estado que acompañe en esto, cuando en verdad nosotros lo que estamos haciendo con esto es darle la espalda. No hay nosotros ponemos el foco sobre la mujer y no estamos poniendo el foco sobre el violador, que es el gran victimario y es el que sale impune de todo esto. Nosotros lo que tenemos que tratar es de preservar la vida de la mujer y del niño por nacer. No puede ser que nosotros tratemos de darle salidas facilistas. Y me atrevo a decir, como pasa en Argentina hoy día, a través de esta causal, muchas chicas esto lo ven como una cuestión de un método incluso hasta anticonceptivo. Hay muchas chicas que se acercan a los hospitales municipales, a los hospitales estatales, y con una simple declaración jurada dicen haber sido violadas. Entonces, esto va mucho más allá, por eso hablamos de una legalización del aborto. Pero por eso José Miguel Vivanco hablaba de cumplir con unos requisitos y de que no sea simplemente una cuestión de ir y declarar que se fue víctima de una violación para poder acceder al procedimiento. Claro, Lenin, pero eso no se cumple. Tristemente eso no se cumple. Lo único, y esto lo digo con conocimientos de causa, de que nosotros desde el 2011 en nuestro país, a través del protocolo de aborto no punible, que en verdad no es algo, una legislación a nivel nacional, que es lo que sucedería en el caso de Ecuador, sino es una normativa más bien a nivel provincial. Hoy día nosotros lo que tenemos es chicas que se acercan a los hospitales pidiendo practicarse un aborto a través de esta causal. ¿Sí? O sea que no existe, entre comillas, el aborto legal, porque de hecho se ha rechazado el año pasado, a través de este vericueto que le está planteando el mismo Estado, esta herramienta le está planteando el mismo Estado, una chica tranquilamente se puede acercar. Y nosotros solamente nos quedamos con el caso
traumático de la violación, cuando en verdad lo que se está buscando es legalizar el aborto. Leandro Floco, activista de derechos humanos, presidente del movimiento Frente Joven de Argentina, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias a ustedes. Samantha. Y de esta manera concluimos Contacto Directo. Gracias por acompañarnos. Lenin, amigos, nos vemos el próximo viernes. Será hasta entonces. Que tengan todos ustedes un buen fin de semana.